Queremos determinar la ecuación de la línea que pasa a través de los dos puntos, y queremos que la ecuación esté en forma estándar o en la forma que vemos aquí. Aviso como los términos sí están en el lado izquierdo, y A, B y C deben ser íntegros. Así que nuestra estrategia será encontrar primero la ecuación en forma de intercepto dependiente, y luego convertir la forma de la ecuación en forma estándar. Entonces, vamos a utilizar el formulario I igual 1010 más B para ayudarnos a determinar la ecuación de la línea donde sabemos si tenemos dos puntos en la línea. La pendiente va a ser igual al cambio en las coordenadas y O2, y 1 dividido por el cambio en las coordenadas X o X sub 2, X sub 1. Así que estos son nuestros dos puntos. Vamos adelante y llame a estos los une a los dos. Esto será X sub 1, esto será Y sub 1, esto será X sub 2, y esto será Y sub 2. Comience a determinar la pendiente de la línea que pasa a través de estos dos puntos. La pendiente va a ser igual a Y sub 2, Y sub 1. Eso es 7,1 dividido por X sub 2, X sub 1, menos 1. Esto va a ser 6 y esto será un más 1, 2. Así que la pendiente de la línea igual 3. Así, otra vez, volviendo al formulario de intercepción dependiente, sabemos que la ecuación debe ser Y igual 3x más b, por lo tanto necesitamos determinar el valor de b o el intercepto y podemos hacerlo seleccionando uno de estos dos puntos, y sustituyendo un valor para y y x, así que, por ejemplo, decidimos usar este punto aquí. Sustituimos 7 por y, 1 por x, y luego podemos solucionar por b, así que vamos adelante y hagamos eso. Tenemos 7 es igual a 3 por x, pero x es un más b. Tanto tendríamos 7 es igual a 3 más b, así que si restringamos 3 hexanewtones a ambos lados, podemos ver que b igual 4. Así que sustituyendo 4 por b, tenemos la ecuación en forma de intercepto dependiente. Tenemos y igual 3x más 4. Pero recuerda, nuestro objetivo final es tener la ecuación la línea en forma estándar, por lo que necesitamos los términos sí en el lado izquierdo de la ecuación. Para hacer esto tenemos que restar 3x en ambos lados de la ecuación. Entonces, esto nos dará 3x más y igual 4. Ahora tenemos la ecuación en forma estándar, pero quiero mencionar que muchos libros de texto expresan la ecuación de una línea en forma estándar para que el coeficiente x es positivo, así que podríamos multiplicar todo por menos 1 para producir una ecuación equivalente con un coeficiente positivo para x, y vamos adelante y hagamos eso. Así que también podríamos expresar esta ecuación como 3x, y igual menos 4. Cualquiera de estas ecuaciones son la forma estándar de la ecuación lineal, pero también debemos reconocer que son equivalentes porque podrían escribirse de otra manera. Y lo último que quiero mencionar en este video es que A, B y C deben ser integrales. Entonces, por ejemplo, si la pendiente fuera fraccional, tenemos que limpiar las fracciones de la ecuación en forma estándar. Y vamos a ver un ejemplo como eso en el siguiente video.